Hola a todos, hoy vamos a ver una pequeña introducción de la química enfocado a la química inorgánica. Antes que nada hay que definir qué es química. La química es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que ocurren en ella. Aquí hay dos palabras muy importantes de lo que la química estudia, que es la composición y los cambios que ocurren en la materia. ¿Pero qué es materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esta materia tiene ciertas características. Todas las sustancias que nos rodean constituyen la materia. Tiene masa y ocupa volumen. Se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cuando las partículas de una sustancia ganan o pierden energía, la sustancia puede cambiar de estado. Y por último, la partícula más pequeña de la materia es el átomo. Sin embargo, actualmente sabemos que hay subpartículas que son más pequeñas que el átomo. Ahorita vamos a ver qué subpartículas son estas. Pero hablando sobre los estados de la materia, los cuales sabemos que es sólido, líquido y gas, el sólido mantiene la forma aunque lo cambiemos de recipiente, como por ejemplo esta piedra dentro de la probeta. Es un recipiente cilíndrico la probeta, pero la piedra, siendo sólido, no cambia su forma, ¿sí? El líquido, al contrario del sólido, va a cambiar de forma cuando lo cambiemos de recipiente. En otras palabras, ese líquido tomará la forma del recipiente. Y por último, el estado gaseoso, ¿sí? Tiende a ocupar todo el volumen que pueda. Cambia la forma y el volumen cuando lo cambiamos de recipiente, como por ejemplo estos globos. Y acá es muy importante. ¿Por qué? Porque estos globos podrían contener la misma cantidad de gas, cada uno de ellos, aunque tengan diferente tamaño. Eso podría depender de la temperatura. Entonces, no necesariamente un litro de gas podría ser más grande que medio litro de gas, por decir una comparación, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso, que no necesariamente, aunque tenga un tamaño mayor, puede haber más gas, ¿no? Dentro de la materia están las propiedades de la materia. Estas propiedades de la materia, las que vamos a mencionar acá, son aquellas que dependen de la materia, de la cantidad de materia, y la otra no depende de la cantidad de materia. Están las propiedades generales o extensivas. Estas propiedades sí dependen de la cantidad de materia. ¿Qué propiedades son estas? Ahorita vamos a verlas. Las otras son las propiedades específicas o también llamadas intensivas. Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia. Dentro de las propiedades generales se encuentra la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Está el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros. También puede ser en unidades cúbicas como centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿sí? Está el peso, que es la fuerza con que la Tierra trae a los cuerpos, y esta se mide en newtons. Entonces, si hablamos de masa, si un cuerpo tiene mayor cantidad de materia, estamos diciendo que tiene más masa. Si un cuerpo tiene más cantidad de materia, podría ocupar más volumen. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque un ejemplo claro sería el algodón con el hierro.
¿sí? 1 kilogramo de algodón con 1 kilogramo de hierro, estamos hablando que tienen el mismo peso, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de masa, pero su volumen es diferente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el hierro ocupa menos volumen que el algodón. El algodón obviamente es más voluminoso, pero no necesariamente porque tiene más cantidad de materia. Entonces, hay ciertas cosas que entre ellas no se podrían comparar de acuerdo a la cantidad de materia y su volumen. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado, pero si decimos 1 kilogramo de hierro con 2 kilogramos de hierro, obviamente los 2 kilogramos de hierro van a ocupar más volumen. Entonces, sí es una propiedad general porque depende de la cantidad de materia. Y el peso, que muchas veces lo confundimos con la masa, es simplemente la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Entre mayor peso tiene un cuerpo, mayor es la fuerza con que es atraído. Es decir, que a mayor cantidad de materia, mayor peso tendrá ese cuerpo. Y las propiedades específicas o intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, pero hay algo muy importante también. Estas propiedades son percibidas por nuestros sentidos. Dentro de las propiedades se encuentra la dureza, la capacidad de resistencia, como por ejemplo un objeto que es sólido, ¿sí? Como un martillo. Nosotros podemos tocar el martillo y estamos evaluando su dureza, ¿sí? ¿Con qué lo estamos haciendo? Con el tacto. Otra propiedad específica sería el calor, ¿sí? Y esto es captado por nuestros ojos. La oxidación, cuando un metal o no metal cede electrones, ¿sí? Un ejemplo claro es el clavo y obviamente se percibe con nuestra vista. Sin embargo, si el clavo tiende a oxidarse rápidamente por la exposición a un ambiente muy húmedo, los inicios de la oxidación no lo vamos a poder percibir, pero existen. Sin embargo, esa oxidación no va a depender de la cantidad de materia como sucede con las propiedades generales, ¿sí? Simplemente es hierro y tiende a oxidarse. Y otra propiedad específica sería la combustión, ¿sí? Es una reacción química en la que un elemento se combina con otro desprendiendo calor. Entonces, si se dan cuenta, las propiedades de la materia son evaluadas por la química. Acuérdense de su definición. Es la ciencia que estudia la composición y los cambios que sufre la materia. La combustión y la oxidación son cambios que sufre la materia. Y si nosotros evaluamos masa, volumen, peso, dureza, color, estamos evaluando composición, porque el ejemplo claro que dimos acá de volumen del algodón con el hierro, pues obviamente tienen la misma cantidad de masa, pero diferente volumen, ¿sí? De eso se encarga la materia, ¿sí? De evaluar, de comparar y de determinar la composición de dicha materia. Ahora, ya que entendimos lo que es la química, la materia y sus propiedades, vamos a entrar a lo que se conoce como teoría atómica. En la época griega estaba Demócrito, en donde él mencionaba que la materia era finita, es decir, que tenía un fin, indivisible, no se podía dividir, formada por una partícula común que llamaron átomo. ¿Saben? Entonces, la materia es finita y no se puede dividir.
A es sin y tomo división. Átomo. A sin y tomo sin división. Es decir, que cuando llegaban a la partícula común, llamada átomo, ya no se podía dividir. Ese es el concepto que Demócrito indicaba. La materia es finita. ¿Por qué? Porque se llega al átomo. Posteriormente, Aristóteles sostenía que la materia era continua y estaba constituida por 4 elementos. Ya saben cuáles: agua, aire, fuego y tierra. Sin embargo, hasta la época de los años 1700 en adelante, ya se empezaban a hacer experimentos en donde se evaluaba ya la composición de la materia. Un ejemplo fue John Dalton, en donde él propuso su modelo atómico, que se denomina modelo atómico de Dalton, y él ya da definiciones de elemento y compuesto. Él dice que el elemento es la materia formada por átomos iguales. En cambio, el compuesto es la materia formada por átomos distintos. Entonces, es muy importante diferenciar entre elemento y compuesto, porque hasta en la actualidad se mantiene esta definición. Elemento es materia formada por átomos iguales y compuesto es la materia que está formada por átomos distintos. Su postulado que decía: los átomos reaccionan para formar moléculas siendo el número de átomos un número entero. ¿Qué significa esto? Que van a reaccionar átomos de A con átomos de B, pero números enteros, no fracciones. Por decir medio átomo de A con medio átomo de B, pues obviamente no funcionaba así. Tenía que ser átomos enteros. Y él decía que átomos de A más átomos de B daban moléculas de, por ejemplo, A2B. ¿Sale? Es la ley de la conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye. ¿Qué está pasando acá? Se está transformando. ¿Sale? Y esto concuerda con la definición de química, de que va a estudiar los cambios, y aquí está habiendo un cambio. Tenemos reactivos y al final se van a juntar para formar productos. ¿Sale? ¿Se destruyó la materia? No, solamente se está transformando. Entonces, Dalton decía que los átomos eran esferas compactas de tamaño y masas diferentes. ¿Sale? Repito, Dalton mencionaba que los átomos eran esferas compactas de tamaño y masas diferentes. ¿Cuáles eran los postulados de Dalton? Él decía: los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Perfecto, vamos bien. ¿Sí? Estas son las pequeñas partículas llamadas átomos. Él decía que son indestructibles e indivisibles, es decir, son finitas. Cuando uno llegaba a descomponer un cuerpo, lo finito era el átomo. Ya no se podía descomponer en partículas más pequeñas. Y por último, que todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Eso es obvio, ¿sí? Porque átomos del elemento A con átomos del elemento B y átomos del elemento C, pues van a tener diferente peso y diferente composición. Él también mencionaba que los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. ¿Sí? Entonces tenemos a estos dos elementos que en conjunto forman compuestos. ¿Vale? El segundo modelo atómico es el modelo atómico de Thomson. Él mencionaba que el átomo poseía electrones. ¿Sí? ¿Cómo descubrió esto? Bueno, en primer lugar, Thomson
mencionaba que el átomo era neutro. ¿Qué significa esto? Que no tiene carga, que las mismas cargas positivas están presentes las cargas negativas y mismas cargas anulan, ¿sí? Por lo tanto, el átomo es neutro. ¿Qué decía él? El átomo es como una esfera de materia positiva, ¿sí? Lo que está en color azul, todo es positivo. Y a los electrones como las pasas de un budín, ¿sí? Pero las mismas partículas positivas hay en negativo y por lo tanto el átomo es neutro. En este punto, como ya se mencionan subpartículas, se considera al átomo divisible. Ojo, ya a partir de este modelo atómico, el átomo es divisible, donde se encontró que la masa de un electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la carga de un electrón es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si Thomson mencionaba que el átomo es neutro, ¿cuál será la carga de un protón? Que en este punto no se conocía al protón hasta que Eugene Goldstein lo descubre. ¿Saben? Él utiliza los rayos canales y por medio de los cuales descubre al protón, ¿sale? Los rayos catódicos. ¿Qué hizo él? En una cámara de vidrio sometió a un gas que en este caso puso helio. Dentro de esta cámara él colocó dos electrodos, el electrodo positivo y el electrodo negativo. Él observó que habían partículas luminosas que se dirigían hacia el polo positivo. Entonces mencionó él, si existen partículas negativas que viajan al polo positivo, por lo tanto, existen partículas positivas que viajan al polo negativo. A estas partículas él le llamó protón. Bueno, fue hasta el modelo atómico de Rutherford que se corroboró que el átomo tenía núcleo, ¿sí? Antes de eso se creía en una esfera compacta, pero Rutherford, ¿qué hizo? Utilizó una lámina de oro a la cual la irradió con energía radioactiva, utilizando partículas alfa. Cuando él sometió la lámina de oro a esta radiación, observó lo siguiente. Observó que algunas partículas pasaban a través de la lámina y otras partículas chocaban con la lámina y rebotaban. Esto dio pie a decir que el átomo tiene núcleo. Entonces, los postulados de Rutherford son los siguientes. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo. Ojo, están en igual número a las cargas positivas del núcleo. Lo mismo que decía Thomson, el átomo es neutro, pero aquí Rutherford ya menciona la palabra núcleo. Entonces, las cargas positivas, que son los protones, se encuentran en el núcleo y los electrones están fuera de él. Y menciona acá, pero están distribuidas en un espacio muy amplio fuera del núcleo. Segundo, el átomo tiene un núcleo muy pequeño y constituye la parte positiva. Y menciona también que existen partículas neutras en el núcleo, los famosos neutrones.
Y por último, los electrones deben de moverse alrededor del núcleo para no precipitarse en él. ¿Sale? Este es el modelo que menciona Rutherford. Pero tiene una falla, que vino Bohr y nada más lo perfecciona. ¿Qué dice Bohr? Bohr dice que el átomo es como un sistema planetario. El núcleo positivo está en el centro y en él se encuentran los protones más los neutrones. Y los electrones giran alrededor del núcleo como un sistema planetario. ¿Qué menciona él? Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados, ojo, están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Repito, los niveles más inferiores son los menos energéticos, es decir, que los niveles que están más cerca del núcleo son los que tienen menos energía. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. ¿Sale? Pero aún así, de la mejora que hizo Bohr al modelo atómico de Rutherford, se hicieron otras mejoras al modelo atómico de Bohr. Dice esta mejora: un nivel u órbita indica la energía que posee un electrón y la distancia que existe entre el núcleo y los electrones. Cada nivel tiene subniveles determinados. Está el nivel u órbita, va del 1 al 7. Si ustedes observan su tabla periódica, esto hace referencia a los periodos. ¿Vale? Y cada órbita tiene subniveles. Va del 1 al 4 y de ahí empieza a reducir. Es decir, la órbita número 1 tiene un subnivel, la 2 tiene 2, la 3 tiene 3, la 4 tiene 4, la 5 tiene 4, la 6 tiene 3 y la 7 tiene 2. El subnivel indica la forma de la zona en que se encuentra el electrón. Dentro de cada subnivel existen orbitales, ¿sí? Aquí está la representación del subnivel. Está el subnivel S, P, D y F. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel S? 1. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel P? 3. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel D? 5. Y el F, 7. ¿Sí? El orbital indica el lugar donde se encuentra el electrón. Cada orbital logra acomodar a solo 2 electrones con diferente spin, sentido de giro, ya que usualmente cargas similares deberían repelerse. Al girar en sentido contrario, se anula este efecto. Entonces empezamos. El nivel 1 tiene un subnivel, acuérdense, que es el S. ¿Y el S cuántos orbitales tiene? 1. ¿Y cada orbital cuántos electrones le entran? 2. Entonces, al subnivel S le entran 2 electrones. El nivel 2 tiene 2 subniveles, el S y el P. Al S tiene solamente un orbital y el P 3. Y así sucesivamente. ¿Vale? De ahí surgen los números cuánticos. El número cuántico principal n mide la distancia núcleo-electrón. Indica el nivel en el que se encuentra el último electrón. Va del 1 al 7. El número cuántico azimutal, la letra L, determina la zona donde se encuentra el electrón
puede ir desde 0 hasta 3. Este número designa el subnivel dentro del nivel principal de energía. El número cuántico magnético determina la orientación del orbital en el espacio. Dependen del número cuántico L, van desde -3 hasta 3, pasando por 0. Si L es igual a 1, según Bohr tendríamos orbitales permitidos. Según el modelo mecanocuántico, M es igual a -1, 0, 1, que representan a Px, Py y Pz. Y por último, el número cuántico spin, S, determina el sentido de giro del electrón. Solo adquiere dos valores, +1/2 o -1/2. Bueno, chicos, eso es todo por el momento. Ya después vamos a ver cómo se determina la configuración electrónica a partir de lo que acabamos de ver. Ya conocemos lo que es la química, las propiedades de la materia y cómo se llegó a determinar el modelo atómico actual, en donde ya se sabe que el átomo es divisible. ¿Por qué? Porque contiene subpartículas denominadas electrones, protones y neutrones. Y de acuerdo a las mejoras del modelo cuántico de Bohr, podemos determinar los niveles de energía que posee cada elemento químico, así como sus subniveles y como la cantidad de electrones que tiene cada nivel y cada subnivel. Pero eso será en el próximo video.